Cuando yo estuve por primera vez en una iglesia, ya yo había sido regenerado por el Espíritu de Dios. Y el día que yo pisé esa iglesia, yo miré alrededor y todo lo que había en aquella época, año 96, diciembre del año 96, en una iglesia, no se crean que había muchos jóvenes. Yo tenía 23 años y todos los que me rodeaban eran personas mayores que yo. Había algún que otro joven, usted sabe, que lo llevan. Y yo me dije, este es el lugar más aburrido que hay en toda esta isla y en el mundo. Pero inmediatamente dije, pero este es el lugar al que pertenezco. Aquí, en lugares como este, estaré frecuentemente toda mi vida. Aquí pertenezco. Porque Dios me había llamado. Dios me había llamado. Y eso es lo que pasa con todos los beneficiados. Los que Dios, antes de que todas las cosas Él escogió, Él a su tiempo los llama. Y qué glorioso, porque Él un día nos llama, pero después nos sigue hablando. Y nos sigue hablando. Y nos sigue llamando. Porque ¿saben qué, hermanos y amigos? Nosotros no somos buenos. Aun cuando Él nos regenera, ya no somos buenos totalmente. No. Aún seguimos en pecado. Y como tendemos a alejarnos de Él, Él continúa llamándonos. Él continúa llamándonos. Y yo quiero que tú notes cómo Dios llama a Jacob una vez más. Verso 1 del capítulo 36. Estas son, disculpen, ¿dónde estoy yo? 35. Gracias. 35 dice, dijo Dios a Jacob. Hermano, aquí no tenemos a Jacob buscando a Dios, aquí tenemos a Dios buscando a Jacob, ¿sí o no? De la única manera que usted es arminiano, de la única manera que usted es arminiano, es que usted no crea la Escritura. De la única manera que usted no ve el Dios que constantemente está buscando al hombre, es que usted va a las Escrituras a buscar el pretexto que ya usted tiene en su mente. Usted va buscando el Dios que usted cree que ya conoce en las Escrituras y va buscando pretexto para ello. Pero hermanos, toda la Escritura es del Dios soberano, misericordioso, paciente, buscando al hombre. Incluso a los suyos. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ese Dios que un poco se te ha olvidado. Ese Dios que has dejado de lado porque estás haciendo muchas cosas y tienes una familia grande y tienes mucho trabajo, pero tienes que recordarte que hay que pasar tiempo con ese Dios. Tienes que estar allí en Betel, estar junto a ese Dios en Betel. Tú necesitas a ese Dios. Lo curioso, glorioso y que nos debe ablandar el corazón, al menos a todos los que tienen un corazón de carne en este lugar, es que, hermanos, Dios sabe que somos nosotros los que necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Y sin embargo, Dios sale a nuestro encuentro y nos dice, te hace falta estar conmigo. Él sabe que separado de Él nada podemos hacer. Él sabe que Él es la vid verdadera y nosotros solo somos gajitos. Y que si tú sacas un gajo de la vid, se muere. Y misericordiosamente y amorosamente, el Dios del universo, que cualquiera que lo mire tiene que decir como David, que es el hombre para que tengas de él memoria. Que es el Hijo del Hombre para que tú, el Dios del universo, lo visite. Y ese Dios nos visita. Ese Dios nos llama, ese Dios nos dice, hey, ¿desde cuándo no estás conmigo? ¿Desde cuándo no oras? ¿Desde cuándo no estás en silencio delante de mí? ¿Desde cuándo no te veo luchando conmigo, rogando mi favor sobre ti? ¿Desde cuándo no pasa eso? Necesitas ir a Betel, necesitas ir a encontrarte conmigo, necesitas ir a estar con el Dios que se te apareció un día y te salvó. Necesitas más de ese Dios. Necesitas estar en Betel.
Separado de mí nada puedes hacer. Y allí tenemos a ese Dios buscándonos, diciéndonos, tú tienes que estar conmigo, te conviene a ti. Algunos vienen aquí hoy motivados por personas piadosas de verdad estar aquí. Y dicen, yo voy el domingo, estoy ahí sentado con mamá y ya cumplí con Dios. Jaja. Y Dios ahora me va a favorecer. Como si a Dios le hiciera falta que tú estés aquí. Amigo y amiga, déjame decirte que Dios no gana nada con que tú estés aquí. Él es el soberano. Él es felicísimo y completísimo. No necesita nada para estar totalmente feliz y completo. Él está rodeado de seres angelicales que dicen santo, santo, santo es el Señor y le dan alabanza y gloria todo el tiempo. Él, por si fuera poco, está rodeado de santos ya salvados por gracia que lo rodean y son millones de millones. No necesita de ti para nada. Sin embargo, te dice, ven a Betel y encuéntrate con el Dios que te salvó, el que se te apareció cuando más tú lo necesitabas. Cuando tú estabas en angustia y en aflicción, se te apareció y te dijo, aquí estoy yo para bendecirte y cuidarte y voy a estar contigo donde quiera que tú estés. Ese es el Dios de Jacob. Ese es nuestro Dios. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por buscarnos. Gracias por llamarnos. Gracias por mostrarnos cuánto necesitamos de ti. Cuántas bendiciones. Así cantamos, ¿verdad? Bendiciones cuántas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Pero ya tenemos tantas bendiciones. Disfrutar de su presencia es una gran, gran bendición. De hecho, la vida eterna es estar con Él para siempre. Él nos manda a disfrutar de estar con Él ya. Ya, ahora, estar con Él. Eso es el llamado que Dios le hace a Jacob. Ven, levántate y vete a Betel y levante un altar. Ora, acércate. Tienes que estar cerca del Dios que se te apareció en Betel. Tú necesitas de ese Dios. Qué bendición que Dios nos llame. Hermanos, qué bendición que Dios nos llame. Qué bendición que comienza a faltarnos el aire porque necesitamos estar con Dios. Qué bendición que notemos que estamos levantando demasiado la voz a nuestra esposa porque necesitamos estar con Dios. Qué bendición que notemos que cualquier cosa nos molesta. Necesitamos estar con Dios. Qué bendición que Dios nos llame de tantas maneras. Qué bendición que le guardemos rencor a un hermano en nuestro corazón y que nos demos cuenta que es porque hace rato no estamos en Betel con Dios. Eso es una gran bendición. Que te des cuenta que necesitas a Dios es una gran bendición que Dios nos concede en Cristo. Es una gran bendición. Esa bendición la vemos porque era parte de la vida de Jacob, del bendecido Jacob, porque Jacob enseguida obedeció. Sí, cuando Dios llama, sus hijos obedecen. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestro vestido, porque ahora no voy a ir yo solo a Betel, vamos a ir todos. Santifíquense, es hora de dejar cosas y santificarse. Hermanos, entienda que cuando Dios nos bendice de esta manera, nosotros tenemos que tomar resoluciones alrededor nuestro. Hay resoluciones que tenemos que tomar. Hay resoluciones que tenemos que tomar. Para ir a Betel y estar con Dios, hay resoluciones que tenemos que tomar. Hay cosas que hay que arreglar a nuestro alrededor. Si usted sigue haciendo las mismas cosas de siempre, usted no va a conseguir nada diferente. Está haciendo lo mismo.
Usted para ir y encontrarse con Dios en Betel va a tener que resolver cosas a su alrededor, con su familia, y decirle, hey, mira, está bueno ya esto no lo vamos a seguir haciendo. Hey, está bueno ya, no vamos a comer y relajarnos y poner cada uno para aquel con el teléfono y aquel para allá, para la novelita y aquel para no sé qué cosa. No, está bueno ya, vamos a dejar los ídolos y vamos a adorar a Dios. Hay resoluciones que hay que tomar en nuestra vida para encontrarnos con Dios a menudo. Y eso fue lo que hizo Jacob. Y para sorpresa suya, a veces Dios nos sorprende de esta manera. Las cosas se ponen como que fáciles cuando todo proviene de Dios. Sí, hay cosas que tenemos que decir, hey, suelta ese ídolo, deja eso, pero a veces Dios nos sorprende de tal manera que inmediatamente sueltan los ídolos. Señor, gracias, porque eres tú quien lo hace. Y así pasó aquí. Enseguida todo el mundo dijo, ¿cómo? Espérate. Y soltaron los ídolos y los pusieron en manos de Jacob. Y Jacob solo lo que tuvo que hacer fue abrir un buen hueco debajo de un encinar y enterrar todos los ídolos como se entierra un muerto. Así los enterró todos. Dios bendijo a Jacob, santificándolo a él y a su casa. Miren cómo dijo Jacob, él entendía que ahora él, como cabeza de familia, el llamado era no solo para él, sino para toda su casa. Y levantémonos, verso 3, y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió, hermanos, en el día de mi angustia. ¿Cuántos por ahí buscan dioses que los hagan prosperar? Estén con ellos, les den mucho dinero, que les hagan tener, qué sé yo, que les hagan pecar en abundancia. Ese no es nuestro Dios. El Dios verdadero es el Dios que se te aparece en la angustia. Que cuando más tú necesitas, ahí Él está. El Dios que me apareció en el día de mi angustia y ha estado conmigo, a pesar de mí, ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué Dios más fiel, hermanos. Qué bendición tener el Dios de Jacob. Está contigo todo el camino, no te desampara, no te deja. Ha estado conmigo todo el camino. Hermano, su fidelidad es grande, su fidelidad es inmensa y nos llena de gozo y de deuda para con Él. Él es fiel. Nosotros infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel, a pesar de nosotros. En el versículo 4 nos dice que toda la gente de la casa de Jacob, y entiéndase, sus mujeres, sus hijos, sus criados, mucho pueblo había ahí. Todos hicieron así y buscaron todos los ídolos ajenos y se lo entregaron. Y miren qué más pasó. Vamos a ver ahora las bendiciones de Dios para Jacob en forma de protección. Sí, hermano. Dios nos bendice llamándonos, hablándonos y llamándonos a apartarnos para Él, pero Dios nos bendice protegiéndonos. Y a veces ni nos damos cuenta. De hecho, vamos a hablar ahora de una protección que probablemente Jacob no notó mucho, pero pasó. Y sabemos que pasó porque Dios en su palabra lo notifica. Sin embargo, probablemente Jacob nunca tuvo conciencia de eso. Solamente quedó en su, qué casualidad, o miren, cómo nadie nos salió a perseguir. A pesar de que ustedes mataron a todos los de Siquén. Y yo pensé que todos los cananeos iban a venir en busca de nosotros y nos iban a matar. Miren lo que dice el versículo 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz. O sea, salió del lugar donde estaba, fueron hasta Luz o hasta Betel y no les pasó nada. Hermanos, y todo parecía, o todo lo que ellos habían hecho, debía provocar que los cananeos se enfurecieran y que le fueran arriba y que los eliminaran. Pues tomaron camino,
se hicieron vulnerables delante de todos los ciudadanos y no pasó nada. Y no pasó nada, ¿por qué? Porque Dios puso terror en todos los ciudadanos de Canaán. Cuidado con tocar a mis hijos. Cuidado con tocar a mi pueblo. Y usted duda que el Dios de Jacob sea el mismo Dios tuyo y que muchas cosas que no te pasan hoy es gracias a que Dios pone terror en el corazón de cualquiera para que no te toquen. No lo dudes. Dios muchas veces restringe la maldad de los impíos de esa manera. Muchas veces. No sabemos cómo. Un día quizás se nos notificará. ¿Usted sabe por qué no te robaron 500 veces? Porque yo puse terror en los ladrones. ¿Tú sabes por qué no te asaltaron y te mataron o te cortaron la cabeza? Porque yo puse terror en el corazón de ciertos ladrones. Es un día quizás nos lo dirán. Jacob probablemente no sepa lo que ya nosotros sabemos. Ya él se murió, partió, está con el Señor, pero no ha leído esto en la Biblia. Quizás, no sé, estoy especulando. Un día se notificará quizás delante de Jacob, Jacob, mira, ¿por qué libraste? Quizás un día se nos notifica a nosotros por qué estamos hasta aquí hoy sanos. Dios guardándonos, poniendo terror en el corazón de nuestros enemigos para librarnos en muchas ocasiones. Este es el Dios que bendice protegiendo a su pueblo. Hermano, Dios nos protege. No te quepa la menor duda. Que Dios cuida de nosotros, así como cuidaba de Jacob, así cuida de su pueblo hoy. Él es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Él es el mismo. Él hoy nos cuida, Él hoy nos protege de la misma manera. Llegaron a Betel, todo el pueblo que con él estaba sano y salvo y edificó allí un altar y nadie se metió con él y llamó el lugar el Betel. Esto es Dios de Betel, Dios de la casa de Dios. Porque cuando nosotros nos vamos a encontrar en la casa de Dios, nos vamos a encontrar con el Dios de su casa, no con la casa. Betel es casa de Dios, pero lo importante de la casa de Dios no es la casa, es el Dios de la casa. Tú puedes tener un rinconcito para orar, tú puedes tener este local para adorar a Dios, pero lo importante no es el local, lo importante es el Dios del local. El Dios que se manifiesta allí. Si tienes un cuartico donde oras, si tu cuarto privado donde oras, ese lugar es importante, pero lo que hace importante es que te encuentres ahí con Dios, no el lugar. Y eso es así como llamó Jacob a este encuentro. El Betel, el Dios de Betel. Allí le había aparecido Dios y él lo que único que quería era a ese Dios, no tanto el lugar como el Dios del lugar. Ahora, Dios bendice también en forma, y escuche muy bien, de aflicciones. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Dios bendice llamándote, hablándote. Dios bendice protegiéndote, pero Dios bendice también afligiéndote. Sí. Usted quiere ver a una persona sin aflicción y que muera de 90 años y no vio la aflicción, muy probablemente esté bajo el juicio de Dios. Te invito a estudiar el Salmo 73. Te invito a estudiar la vida de muchos hombres impíos. Una vida sin aflicción, cerveza, dinero en el bolsillo, carro, lujo, no cogen ni más de estómago. Y un día, ¡pum!, se murió. Dice la Escritura, los pusiste en resbaladero. Nunca tuvieron una aflicción, el día que cayeron para el juicio final. Esas personas, hermanos, están bajo el juicio de Dios. Están bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿tú quieres ver una persona pasar por la aflicción? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. No sale una aflicción para tener en otra. Y no digo que todas las vidas de todos los hijos de Dios sean exactamente iguales. No es lo mismo las aflicciones de un hijo de Dios en Cuba que las aflicciones de un hijo de Dios en Atlanta, Estados Unidos. No son las mismas, pero ten por seguro que tiene aflicciones también.
Sí, hay aflicciones. Para los hijos de Dios hay aflicciones y eso es muestra del amor de Dios, de la bendición de Dios. El Salmo 16 dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Y usted sabe a qué se refieren esas cuerdas? A cuerdas que enlazan, cuerdas que a veces son motivos de castigo, pero que te enlazan, pero caen en lugares deleitosos. O sea, son cuerdas difíciles, pero deleitosas a la vez. Entonces nosotros debemos notar que las aflicciones son parte de las bendiciones de Dios. Si Dios bendice a una persona, muy probablemente va a usar aflicciones, providencias aflictivas para bien de estas personas. Porque es mejor estar en un funeral que en una fiesta. Sí, sí, se sacan mejores provechos, se medita mejor, se piensa mejor. Entonces, allí están Jacob pasando también por aflicciones en medio de Betel. Miren lo que pasa, versículo 8. Entonces murió Débora. ¿Dónde estaban? En Betel, donde Dios le había dicho que fuera. Y allí muere Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, o sea, allí mismo en Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, o sea, la encina del llanto. Hermanos, esta mujer era amada por toda la familia. No esperaban que muriera, era bien amada por toda la familia y murió. Qué bueno saber que en la vida de un hombre piadoso, hasta las sirvientes son muy amadas. Son muy amadas y son parte de la familia. Son parte de la familia. Pero además, miren cómo en la vida de un bendecido de Dios también hay muertes. Aun cuando éste está haciendo lo que Dios quiere, hay aflicciones, hay muerte y hay llanto. Y uno dice, ¿por qué? Porque te amo. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre. Esto es parte de ser conformados a la imagen del Hijo. Todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Porque todas las cosas van a aprovechar para que cada día tú te parezcas más al Hijo. Todas las aflicciones, todo lo que pase, bueno y malo, va a ser para que cada día te parezcas más al Hijo. Dios te amó así como tú eras, ¿verdad? Y te salvó así como tú eras. Pero te ama tanto que no te deja como tú eras. No te quiere dejar igual. Y para eso, el cincel y el martillo hacen falta. Hacerte algunas heridas, esculpirte, quitarte algunas esquinas que lo que hacen es pinchar. Y eso duele. Y muchas veces la aflicción es lo único que quita lo que tenemos y debe ser quitado. También Dios nos proporciona bendiciones en forma de palabras y revelaciones, no solo con palabras, llamándonos a estar con Él, sino que nos revela muchas cosas, nos habla, nos muestra más de Él, nos muestra más de sus planes para conmigo. Y esos son grandes bendiciones, realmente. Cuando Dios nos habla, así como nos está hablando hoy, eso es parte de su bendición. Y eso fue lo que Dios hizo con Jacob en los versos y narrado en los versos del 9 al 15. Apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Se dan cuenta? Que hay propósitos para bendecir a Jacob. Aparece nuevamente Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. ¿Y qué hizo? Le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob. No se llamará más tu nombre usurpador. Sino Israel será tu nombre. O sea, tu nombre será a partir de ahora aquel que lucha con Dios y vence. Tu nombre será aquel que está con Dios, luchando hasta vencer. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente.
omnipotente. Hermanos, Dios es tan grande, tan inmenso, tan poderoso, que Él necesita revelarse a nosotros paulatinamente. Poco a poco. Nosotros, a ver, por mucho que se revela en nuestras vidas, siempre va a haber cosas de Dios que nos va a quedar de tarea. Tenemos que aprender de Él. Él se va revelando a nosotros paulatinamente. Nosotros nunca vamos a llegar quizás a entender todo lo que es Dios, comprender quién es Dios, pero Él se va mostrando a nosotros, porque es necesario que nosotros le conozcamos. Es necesario. Y por eso Él se revela a nosotros una y otra vez. Y aquí está Dios revelándose a Jacob y mostrándose como el Dios omnipotente. Yo soy el Dios que todo lo puede, Jacob. ¿Y saben qué está diciendo Dios con eso? Mucho más que eso. Yo soy el Dios omnipotente. Si hay un Dios y ese Dios es todopoderoso, que es lo mismo que omnipotente, ya no hay más Dios. ¿Usted se imagina que hay un Dios que todo lo puede? ¿Podrá haber un segundo Dios? No, ya hay uno que todo lo puede. Este segundo, ¿qué queda para él? Nada, no puede existir, porque hay uno que ya lo puede todo. Por eso la religión judaísta es monoteísta. Y por eso fue tan difícil entender que Dios es tres personas. Por eso a los judíos les costaba trabajo entender que Jesús era Dios. Y hay un solo Dios, el omnipotente. Si ese lo puede todo, ya no queda cabida para más nadie. Lo que está diciéndole Dios a Jacob, entre otras cosas, es que el único Dios verdadero y todopoderoso era su Dios. Yo soy el único Dios. Yo soy Dios omnipotente. Por lo tanto, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, porque toda la historia está en mis manos. Todo lo que ha de acontecer de aquí en adelante está bajo mi cuidado y protección. Y ahí es donde el incrédulo impío se pierde diciendo, Dios lo controla todo. Entonces Él es autor del pecado. Las personas pecan por cuenta de Él. Ahí es donde se pierden. Ahí es donde un amigo mío y un buen amigo nuestro se pierde. Estuvo tiempo visitándonos, decía creer en Dios, decía creer en las doctrinas de la gracia, decía creer en la predestinación, pero como no puede entender a Dios, porque con la mente no lo puedes entender, comenzó a razonar y dice, Dios no puede ser el autor de todo y el que tiene control de todo, dominio de todo y que nos ha predestinado para salvación a todos. Por lo tanto, porque si no es autor del pecado, el mismo razonamiento de un arminiano. El mismo razonamiento de un arminiano. ¿Por qué? Porque no creen a la Biblia, creen a la razón. Si la Biblia nos dice, si Dios en su palabra nos dice que Él no es autor del pecado y que Él no puede tentar a nadie a hacer el mal porque Él es luz, porque en Él no hay mal, no hay sombra de variación, no hay oscuridad. Nosotros en nuestra mente no cabe eso. Y comenzamos a razonar y nos perdemos en el razonamiento. El Dios omnipotente se le reveló a Jacob diciéndole, yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Dios que tiene el dominio de tu vida en la historia en lo adelante. Soy yo. Tú creces y multiplícate porque tú vas a hacer lo que yo digo que vas a hacer. Y yo lo puedo decir. Tú vas a ser una nación grande. Tú vas a crecer, vas a ser padre de muchas naciones y reyes van a salir de ti porque yo lo he dicho. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac
la daré a ti, porque lo he dicho yo, y a tu descendencia después de ti daré la tierra, porque lo he dicho yo. Y no depende ni de las decisiones tuyas, no depende de tu libre albedrío, no depende de los errores que tú puedas cometer, ni de tus pecados. Lo haré yo. Y qué bueno, porque ese Dios que le prometió una tierra aquí a Jacob, nos prometió una tierra eterna a nosotros en el cielo para siempre. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, el mismo Dios. Todo por los méritos de nuestro mediador. Ese Dios, el Dios de Jacob, omnipotente, es nuestro Dios. Es el mismo que nos promete a nosotros tierra y herencia. Nosotros podemos decir sí, amén. Es el mismo Dios que aquí, cuando está escribiendo por pluma de Moisés, narrando de lo que le dijo a Jacob, le estaba hablando a su pueblo Israel, que iba camino a la tierra prometida, que tenía que conquistarla, pero le está diciendo, ustedes no están solos, es el Dios omnipotente que les va a dar la tierra prometida. Ustedes pueden confiar en eso. Y no es por tus fuerzas, no es por tu poder militar, no es porque ustedes los israelitas son lo máximo, no. La más débil de las naciones escogí yo para mostrar mi fortaleza. Y una y otra vez en la historia de la redención ha mostrado que Él no salva con ejército ni con caballo, porque Él es poderoso para salvar. Hermanos, ese es nuestro Dios. Bendito sea por los siglos. Ese es nuestro Dios. Dice el versículo 13, y se fue Dios de él, del lugar donde había hablado con él, porque Dios habla. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Yo me admiro cómo hay una mente olvidadiza cuando Dios habla con nosotros. No podemos olvidar cuando Dios nos habla. Tenemos que dejar bien claro, tenemos que poner todas las señales necesarias. Nosotros tenemos que recordar que Dios nos habló, porque el diablo se las va a ingeniar para hacerte dudar de que Dios te haya hablado. El mundo se va a encargar de que tú olvides eso y lo tomes como algo pasajero, una alucinación tuya. Tu ser pecaminoso va a olvidar que Dios te habló. Hermanos, lo que tenemos que hacer cuando Dios nos habla es ponerlo bien clarito, patentizarlo, es decir, aquel día estaba yo sentado ahí en el banco y Dios me habló. O aquel día estaba yo de camino en tal lugar y Dios me habló, y fue Dios que me habló. Y me habló de esta manera y de esta. Hermanos, tenemos que ser bien patentes. Todos los tratos de Dios con nosotros tenemos que hacerlo bien patentes, señalarlos. A veces estamos leyendo una porción de las Escrituras y esa porción brinca de la Biblia hacia nosotros. Está ahí, es parte de las Escrituras, pero es algo que ahora lo veo muy claro, ahora lo veo que es para mí, ahora lo veo que es importante, ahora resaltó, bueno, pues es el momento de tomar un resaltador y poner la fecha y decir, el Señor me mostró claramente por su palabra, no sé, que me ama, que tiene cuidado de mí, pero es de los hombres el levantar montículos en recuerdo a que Dios nos ha hablado. Porque es un acontecimiento glorioso que Dios nos hable. Que se dirija a nosotros personalmente. Eso debemos ponerlo por todo lo alto, debemos resaltarlo.
Pero Dios no solo habla por medio de palabras y revelaciones, Dios también nos habla frecuentemente, como ya les dije ya, por aflicciones. Y vuelven las aflicciones a la vida de Jacob. Y sigue Dios bendiciendo a Jacob. Ahora no hay que levantar un montículo porque Dios no habló. Ahora es una aflicción, pero es parte de la bendición. Dios le habló a Jacob en Betel, muere Débora. Dios le habló otra vez y ahora muere Raquel. Rebeca, disculpen. Raquel. ¿Por qué Raquel? Está bien. Muere Raquel. Después partieron. Sí, porque es que allá la ama de Rebeca fue la que sí. Débora era ama de Rebeca, la mamá de Jacob. Y ahora esto aquí se trata de Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. ¿Quiere ver trabajo de parto? En los hijos de Dios, en las hijas de Dios. Siempre rollo con el embarazo. Yo era vecino de una familia ahí de colorcito de ellos, que esa salía embarazada y paría con tremenda facilidad. Se pasaba desnutrida y llegaba y paría y después veía los pichoncitos esos más saludables que... Ahora tú quieres ver problemas de un parto, sale una hija de Dios embarazada, oye, desde que empieza, oye, no, que si la presión, que si no, no sé, es lo que noto. Lo que sí es cierto es que hubo trabajo en el parto de Raquel. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, y eso es morir, ¿verdad? Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Bueno, Benoni, hijo de mi tristeza. Benjamín, hijo de mi mano derecha. No quería Jacob que esto fuera una tristeza constante, que su hijo fuera más bien alguien que le recordara o una bendición y no una tristeza por siempre. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Hermano, nuevamente muerte en la casa de Jacob, nuevamente aflicciones, nuevamente llanto y tristeza, o un poquito de alegría mezclado con un poquito de tristeza. Esa es la vida de un creyente. Sí, esa es la vida de un verdadero creyente. No es gozo y gozo y gozo y gozo y no hay aflicciones. Te equivocas si piensas que es así. Hay aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Todas las cosas van a ayudar, aún las aflicciones. Aquí vemos. Y ahora, miren ustedes el mensaje que hay para el pueblo de Israel aquí. Hay un montículo en la tumba de Raquel que está entre Efrata y Belén. Ahí está el montículo hasta los días de Moisés. Cuando Moisés está escribiendo esto, estaba ese montículo. Si usted sabe, cuando usted está leyendo la Biblia, usted lee esa frase. Y ese es el montículo hasta el día de hoy. Y usted dice, hasta el día de hoy, ¿estará el montículo allí? Qué decepción si usted pudiera montar un avión e ir allí y no ver montículo. Ah, mira, la Biblia es mentira. No, hermano, está hablando Moisés en el tiempo que lo escribió Moisés. En el tiempo que lo escribió Moisés, ese montículo estaba ahí todavía. Y para el pueblo de Israel que iba camino a la tierra prometida y que no había llegado el montículo todavía, debía saber, hay un montículo ahí de nuestra madre Raquel. Vamos a conquistar la tierra porque ese montículo es nuestro.
Ese es el mensaje para ellos. Dios es el Dios que le prometió esa tierra y había permitido que había una tumba, una sepultura donde estaba Abraham, ¿verdad? Y una sepultura donde ahora estaba sepultada también Raquel allí. Había motivos para ir y conquistar la tierra más que las promesas de Dios. Había más motivos. Ahora, hermanos, Dios bendice con aflicciones nuevamente. Y mira qué aflicción se asoma en el versículo 22. No solo muerte. Miren lo que pasa en el versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió ¿con quién? Con Bila, la concubina de su padre. Lo cual llegó a saber ¿quién? Israel. Aquellos que pecan, que piensan que los pecados no se van a conocer, a veces, la mayoría de las veces están equivocados. Dios saca a la luz los pecados. Y los pecados horribles salen a la luz con mucha facilidad. Qué horrible. Que un hijo se acueste con su madrastra. Horrible. Y eso en casa de Jacob. Eso en casa del bendecido Jacob. Sin hablar mucho del pecado en la casa de Jacob, sin hablar mucho de esto, miren cuánta aflicción, solo miren cuánta aflicción pudo haber tenido Jacob por esa causa. Cuánto sufrimiento por eso. Cuánto irrespeto a su nombre. Cuánto deshonran sus hijos ahí a su padre. Cuánta maldad en su propia casa. Este hombre tiene que soportar. Pero aún eso, hermanos, es parte de las bendiciones de Dios a los hijos de Dios. Nos hacen esas bendiciones recordar que somos un desastre y que necesitamos a Dios imperiosamente. Nos hacen recordar eso, lo malo que podemos llegar a ser y cuánta necesidad tenemos de un Salvador. Nos hace eso depender totalmente de la gracia y del favor de Dios. Y otra manera de bendecir Dios a Israel fue dándole una gran familia. Dios le dio 12 hijos, y los versos del 23 hasta el 29 nos hablan de esos hijos. Dice, los hijos, al final del verso 22 dice, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito, y Jacob, etcétera. Y ahí se mencionan todos los hijos de Jacob como una bendición que Dios le había dado. Y termina este pasaje, creo yo, con toda esta porción de las Escrituras, citando dos cosas, citando la muerte de Isaac, dice el versículo 27, después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac, ¿cuánto? 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Hermanos, qué gran bendición. Isaac había preparado su casa ya para morir, ¿usted recuerda? Cuando tenía 140 y murió con 180. 40 años después. Así que si tú quieres preparar los papelitos de a quién le toca esto, a quién lo otro, con tiempo prepáralo. Este duró 40 años después que preparó los papeles. El asunto es que parte de la bendición de Dios a Jacob es que le dio hijos numerosos y un padre que él pudo enterrar con muchos años. Esto es parte de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y le dio tanta familia, pero con tanta diferencia a la familia de su hermano. Porque el capítulo 36 completo, hermano, se habla de la descendencia de Esaú. Y la descendencia de Esaú se menciona tan vanamente. O sea, se menciona solamente
para que entendamos que los descendientes de Saúl eran los edomitas y que los edomitas iban a ser después, así como los amalecitas, iban a ser después enemigos de Israel. O sea que tenemos un capítulo 36 para mostrarnos la diferencia entre las bendiciones de Dios a un hijo suyo, con muerte, con aflicciones, pero con palabra de Dios, y un capítulo 36 completo donde no hay ni un llamado a estar con Dios, ni uno de ellos, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y se compadece de quien quiera compadecerse. Él es Dios, hermanos, y no está siendo injusto con nadie, y está siendo misericordioso con muchos. Y aquí tenemos todo un capítulo hablándonos de los descendientes de Saúl, para que nosotros llegamos a entender y para que el pueblo de Israel que iba rumbo a la tierra prometida entendiera que los edomitas eran parientes, pero parientes que se habían casado con cananeas. Pueden leerlo ahí. Allí dice que Esaú, así comienza diciendo, se casó con cananeas, o sea, con enemigos del pueblo de Israel, desobedeciendo a Dios, y que todos sus descendientes contaron con la misma desgracia de su padre. O sea, no fueron personas que honraron a Dios, ni glorificaron a Dios, ni obedecieron a Dios, y que podían esperar de ellos cualquier cosa. Se es resaltado las bendiciones del capítulo 35 con las 0 bendiciones, con las bendiciones comunes del capítulo 36. Porque aquí hubo personas y hubo una prole grande. O sea, personas que nacieron, crecieron, se desarrollaron, se multiplicaron en la tierra, disfrutaron de todos los dones de la tierra, pero no de los dones salvíficos. Nosotros podemos ver a multitudes hoy en día gozar de los privilegios comunes que goza el ser humano. Sí, porque el sol salió para usted nada más, salió para el justo y para el injusto. El agua que nosotros disfrutamos cuando tenemos es para todos. Cuando llueve, no llueve solo para los creyentes, llueve para los incrédulos también. Y Dios nos da vida y días tras días, que no merecemos, y nos la da a justos e injustos, a buenos y malos. Aquí tenemos todo un capítulo 36 hablándonos de cómo Dios bendijo a Saúl, le dio una descendencia grande y se convirtió en naciones, pero ninguno de ellos gozó de los privilegios salvíficos y de las bendiciones que gozó Jacob y su pueblo. Hermanos, yo te quiero preguntar hoy, porque de alguna manera Dios nos bendice a todos. ¿Cómo Dios te está bendiciendo a ti? ¿Cómo te está bendiciendo a ti? ¿Solo estás viendo prosperidad económica? ¿Solo estás viendo? Yo no estoy pensando en nadie en específico, solo quiero que todos nos examinemos. ¿Solo estás viendo que puedes disfrutar de las cosas comunes o Dios te está hablando? Dios te está inquietando a que vayas a Betel con Él. ¿Cómo Dios te está bendiciendo? Dios te anhela celosamente y te llama a estar con Él. Dios te muestra tus maldades, tus pecados, tu frialdad y te llama a estar con Él. Dios te muestra que necesitas de Él. Eso es una bendición que debemos anhelar y que debemos decir qué dichosos somos si contamos con ella. ¿Cómo está llamándote a estar con Él? ¿Lo está haciendo? ¿Ha enviado aflicciones a tu vida que a la larga son para acercarte a Él? ¿Estás viviendo aflicciones en tu vida que te acercan a Él? ¿Que hacen que llores?
que te lamentes, pero que termines cerca de Él. Puedes entender que todas estas bendiciones que Dios nos concede son posibles solo en Cristo. Hermanos, si Dios acerca a un hombre y lo bendice, eso es porque ya el mediador del pacto, el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo, aunque iba a ocurrir el tiempo de que históricamente ocurriera. Los beneficios del pacto todos los disfrutamos gracias al mediador del pacto. Si no hay un mediador, si no hay un altar y un sacrificio, no hay bendiciones pactuales. Todas las bendiciones que disfruta el pueblo de Dios, las disfruta gracias al mediador del pacto, a que Dios mismo ha propiciado, nos ha concedido, nos ha dado un mediador entre Él y nosotros, y por medio de esa mediación darnos toda bendición. No es que Dios escogió a Jacob y a Esaú no, y como Jacob está más lindo y lo voy a bendecir, no, es que en Cristo escogió a Jacob. Por la mediación del Salvador puede hacerle bien a este hombre mortal y pecador. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Nadie puede tener relación con Dios si no es por medio de Cristo. Aquella escalera que vio Jacob en Betel no es otra cosa que lo único que nos une a Dios, por donde único bajan bendiciones del cielo y suben oraciones al cielo por medio de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Aunque aquí no se menciona a Cristo directamente, el altar y todas las bendiciones son posibles gracias a su mediación. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes glorificar conmigo a nuestro Salvador? Puedes decir, Señor, gracias por todas las bendiciones que tengo ya y las que voy a tener. Gracias, Señor. Padre, a ti sea toda la gloria. Sí, Señor, por llamarnos, por amarnos, por perdonarnos en Cristo, por llevar todos nuestros pecados y vernos así como ves a Jacob, limpio y sin mancha, porque lo ves en Cristo. Lo amas y lo llamas a estar contigo porque lo ves en Cristo. Gracias. Gracias damos por vernos en Cristo y concedernos tantas bendiciones, Señor, en Él. A ti sea la gloria. Concédenos apreciar esas bendiciones, Señor, y vivir en consecuencia. En su nombre, en el nombre que sobre todo nombre oramos y damos gracias. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos y amigos, les conceda